Ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de clases de nuestra unidad didáctica de Ofimática. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar sobre formato y diseño de texto. Es hablar acerca de los formatos de párrafo, que también a veces se le conoce, ¿no? Dentro de lo que es el uso de la herramienta de Microsoft Word. Tenemos que aplicar formatos de párrafo, formatos de texto, ¿no? Cuando nosotros tenemos un documento, pues a veces hay que aplicar ciertos estilos, ¿no? Como por ejemplo, los estilos de fuente negrita, cursiva, subrayado, y también están las alineaciones de párrafo. Las alineaciones de párrafo es importante porque de alguna manera nos permite establecer, como se dice, un orden a la información que presentamos en un documento, ¿no? Las alineaciones de párrafo son alineación izquierda, derecha, centrado o justificado, que lo vamos a ir viendo no solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica, de la cual pues tendrán ustedes esa nota, esa tarea, que siempre se les deja sesión a sesión o semana a semana, para que de esa manera ustedes también puedan ser calificados. Por otro lado, también vamos a abordar el tema acerca de letra capital, ¿no? La letra capital, por ejemplo, se utiliza también mucho en algunos tipos de documentos, pero más de estilo periodístico, ¿no? Básicamente es para hacer énfasis, ¿no? A un párrafo. Cuando tú tienes un párrafo que es muy importante o que quieres llamar, digamos, la atención del lector, utilizas letra capital. De repente, en algún caso específico, un caso puntual, podríamos aplicar el uso de la letra capital. No obstante, lo vamos a ver el día de hoy cómo es que se crea, ¿sí? Cómo es que se asigna letra capital a un párrafo. Bien, como en toda sesión de clases, jóvenes, necesito su participación. Es importante que ustedes participen. Y aquí tenemos una primera pregunta, ¿no? Que a mí como docente me va a permitir conocer un poquito cuánto conocen, cuánto saben de repente del tema, que dentro de la pedagogía le llamamos el reconocimiento de saberes previos del estudiante, ¿no? Bien, tenemos aquí la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las opciones que conoces para dar formato de texto en Microsoft Word? ¿Cuáles son las opciones que conoces para dar formato de texto en Microsoft Word? ¿Algún voluntario que quiera participar? Si no me equivoco, sí, buenos días, disculpe, con mi compañero. Seleccionas todo, hay una parte de Word donde tienes que poner alinear, ¿no? Abrir la ventana estilo, formato, ¿no? Estilo aplicativo y pones si quieres alinear derecha, justificado o a la izquierda, ¿no? Y así puedes ordenar a la manera que piden en el trabajo. Perfecto. Y todas esas opciones que tú me has dicho de estilo, de alineación de párrafo, ¿en qué ficha lo encuentro dentro de Word? ¿Recuerdas? ¿En qué ficha o pestaña? ¿Cómo se llama esa ficha o pestaña? En inicio, si no me equivoco, está. ¿Cómo está Xiomara? Creo que fue su nombre. Ok, perfecto, muy bien, listo, gracias. Inicio. Ficha de inicio, ¿no? Algunos le llaman ficha, cinta o pestaña, ¿no? Que es lo mismo en realidad, ¿no? Sí. Todo este grupo de opciones, gracias, todo este grupo de opciones de tipo de fuente, tamaño de fuente, el estilo, la alineación, lo encontramos en la ficha de inicio. Siempre vamos a encontrar ahí esas opciones, ¿ok? Muy bien, gracias. Bien, vamos a ver a continuación, jóvenes, el siguiente video, ¿sí? Atentos y luego comentamos. Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo dar formato a un texto de Microsoft Word. Nosotros tenemos acá nuestro texto y de alguna manera vamos a querer dar una determinada apariencia. Generalmente eso se hace en la parte de inicio. Si la cita de opciones no es tan clara como ahora,
hago clic en la parte de inicio y me voy a la parte derecha inferior y justo en este lugar hago clic y ahora se ha anclado la cinta de opciones. Cuando haga clic fuera va a seguir ahí presente. Muy bien. Yo puedo dar determinadas características al texto. Si me acerco un poco más, puedo ver precisamente que esto ya está con un determinado formato al igual que es. Vamos a ver qué cosas podemos cambiar de manera muy rápida. Tenemos acá el título. En primer momento puedo poner esto con negrilla, luego tuviese para ponerlo con cursiva, inclinado y también subrayado. Entonces es muy fácil, todo está ubicado. Si quiero utilizar los atajos de teclado, simplemente puedo pasar por encima y veo que la tecla control N sería negrilla, control K, cursiva, control S, subrayado y así sucesivamente. Muy bien. También tendría para tachado, rara vez se utiliza, al igual que si voy a poner acá, por ejemplo, un número, puedo ponerlo como subíndice en la parte inferior o como superíndice en la parte superior. También puedo dar otras características al texto, como por ejemplo elementos ya preelaborados, o sea, diseños preelaborados. Tengo muchos diseños preelaborados, o sea, que tienen sus propias características y de apariencia ya anteriormente hecho por Microsoft Word. Muy bien. Similarmente, tengo para subrayar acá en esta parte y puedo elegir un subrayado tradicional o cualquiera de estos como los que estamos observando. Entonces es muy fácil subrayar. Una vez que pasando el ratón por el mismo, algo me vaya a gustar, hago clic y confirmo la acción. Para retroceder es control Z o esta pequeña opción de acá, en la parte superior, que es lo mismo. Entonces he retrocedido una acción. También puedo cambiar el color del texto. Puedo poner en rojo y ya estaría. O hago clic en esa pequeña opción. Tengo un montón acá de colores en sugerencias e incluso colores mucho más acá estándares y una gran cantidad. A tal extremo es el profesionalismo que maneja Word en el manejo de prácticamente de los textos y todo el formato, que incluso en personalizado tiene la capacidad de manejar estas modalidades de color, por ejemplo HSL e incluso RGB, que es muy estándar acá, el RGB, Red, Green, Blue. Entonces, esto se utiliza también para sitios web, para todo lo que sería edición de video, de imágenes, de todo lo que tenga que ver con la computación, se maneja estándares a través de RGB. Entonces, es bastante completo. En la parte superior tengo el tipo de letra. Todos estos tipos de letras ya vienen con el sistema operativo. Si queremos muchas más letras, se instala en el sistema operativo. Luego, eligiendo uno de estos, hago clic en el mismo, ya tendría acá. Luego, a su lado está el tamaño de la tipografía. Puedo elegir cualquiera o ponerlo uno totalmente personalizado. Por ejemplo, 33. Muy bien. Si yo tengo acá, vamos a hacer de esa manera. Esto es 33 y esto es, vamos a poner 16. Si elijo los dos, simultáneamente, en proporción, puedo disminuir a su tamaño. Están siendo disminuidos en proporción. No se están igualando, sino están respetando sus respectivos números o tamaños. Y a la inversa podemos hacer más grande con esta opción y más pequeño con esta opción. Similarmente, si quiero hacer alguna modificación, yo lo tengo acá ya el elemento y puedo decir que, por ejemplo, todo sea en minúsculo. Entonces, todo está en minúsculo. O viceversa, todo en mayúsculo. O también como oración en la cual el primero siempre es en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Muy bien. Si he comenzado con un formato ya dado, entonces puedo elegir el mismo y borrar todos los cambios que había hecho y nuevamente me retorna al origen. Y nuevamente yo puedo dar otra vez las características que necesito, como estamos observando. Entonces, toda la configuración de la apariencia se hace acá. Elementos adicionales con el trabajo de todo el párrafo se hace a su lado. Acá está párrafo y acá está fuera. Entonces acá lo que más podemos resaltar es el hecho de que todo un párrafo pueda alinear a la izquierda, al centro, a la derecha o justificado, o sea, a ambos lados, respetándome la última línea. También si tuviese acá para crear una lista, podría ponerlo. Muy bien. Entonces marco todos estos y puedo ponerlo acá unas viñetas como las que estamos observando. Puedo hacer clic y ahí está viñeta. Similarmente, puedo poner en lugar de viñetas número
como estamos observando ahora. Entonces tenemos una múltiple cantidad de sugerencias. Al igual que acá, si quiero un grado de jerarquía, puedo utilizar estos diagramas. Y por último tendríamos para las tabulaciones, cuando yo elijo todo esto, puedo hacer tabulaciones y recorrer o retractarme e ir más atrás y nuevamente recuperar la sangría cero. Eso sería lo más fundamental para poder cambiar la apariencia del texto. Si queremos hacerlo de manera más profesional, generalmente se trabaja de otra forma, más que dar acá el formato, se suele dar en otro lugar el formato. Entonces yo tengo acá título 1, y acá tengo título 2, y acá tengo título 3. Voy a eliminar todas las hojas en blanco, hasta acá. Muy bien. Si yo quiero trabajar profesionalmente, se trabaja a través de estilos. Entonces voy creando unos estilos y los voy aplicando, por ejemplo, para los títulos. Hago clic en esta pequeña opción y me da una serie, por ejemplo, de elementos preelaborados. Yo elijo todo esto y digo, este va a ser título 1, luego vengo acá, en el 2, digo, este va a ser título 1, y así sucesivamente. Todos los títulos 1, entonces, están bien uniformizados. Por lo tanto, ¿tá? Entonces, si yo quiero cambiar, digamos que tengo unos 45 títulos, y otra vez modificarlo uno por uno, realmente me tomaría muchísimo tiempo. Por ejemplo, me dice que muy bien, todo está bien, pero resulta que quiero poner grilla al título. Entonces, modificar los 45 títulos y ponerlos negrillas, cada uno de ellos realmente se demoraría mucho. Entonces, para ello, vengo a la parte de acá, hago clic con el botón derecho sobre esto que se llama título y digo modificar. Entonces, en modificar yo lo puedo decir con negrilla y digo acá, solo en este documento se va a aplicar. Y voy a decir que se actualice automáticamente todos los que habíamos puesto con título 1. Digo aceptar y ya está. Entonces, efectivamente, todos los demás elementos se tendrían que actualizar. Acá voy a hacer clic con botón derecho, modificar, ahora sí. Puedo venir nuevamente acá, decir modificar y lo voy a dejar todo esto, agregar a la galería de estilo, lo voy a decir que no, actualizar automáticamente así y voy a decir aceptar. Entonces, todos los demás ha cambiado efectivamente y están en negrilla. Ya no he tenido que hacer todos los títulos uno por uno para poder modificar. Igualmente se trabaja con el párrafo. Todo el párrafo se elige y a partir de acá se dice qué tipo de estilo quiero. Por ejemplo, esto que está utilizando normal. Entonces, a todos los demás está con estilo normal. Y si cambio y vengo y digo modificar, entonces puedo decir, por ejemplo, que todos estén Arial y ahora voy a decir acá que no se agregue, lo voy a dejar en Arial y ahora podría decir aquí acepta. Entonces, como vemos, esto está en Arial, todos los demás de abajo se ha cambiado a Arial, porque cada uno de estos ya automáticamente, al momento de escribir, se viene registrando con párrafo. Entonces, de esa manera podemos trabajar profesionalmente sin necesidad de hacerlo uno por uno. Bien. A ver, luego entonces de visualizar el video, ¿qué les pareció? ¿Difícil? ¿Sencillo? Y hay una pregunta acá que planteo, ¿no? Dice, ¿cómo damos entonces formato a un texto de Word? A ver, si han estado atentos. ¿Algún voluntario? ¿Cómo le damos un formato? ¿Cómo cambiamos el formato a un párrafo o a un texto en Microsoft Word? Buenos días, profesor. Lo primero se tiene que ir a inicio. ¿Ya? Y luego, ¿cómo puedo decir? Se sombrea. Se selecciona, ¿ya? Se selecciona y primero poner justificar o si no, de acuerdo, si quieres centrar a la izquierda, a la derecha. Y luego, nuevamente seleccionar y poner la letra que quieras que Arial o así, etcétera, y el tamaño que desees. Tipo de fuente y tamaño de fuente. Sí, y luego seleccionar el título, igual cambiar el tipo de fuente, o si no, si quieres poner en cursiva, subrayado o de negrita. Muy bien, Edith, lo máximo, has estado atenta. Perfecto, ok, listo, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Estamos claros?
Creo que fue bastante clara, Edith, ¿no? A ver, Yasmín, Sí. te escucho, Yasmín. Es lo mismo. Sí, también, pero lo puedo compartir para que se vea. Ah, ya, claro, claro que sí, Yasmín. A ver, muy bien. Ya, ahorita te doy la opción de compartir pantalla. Listo, Yasmín. Voy a escribir mi nombre. Ya. Ahí está. Ya. Para negrita, para cursiva, para subrayado, Ya. también para interlineado. No, ese no es interlineado. ¿Cómo se llama Es esa opción? tachado. Ah, ya. No me engañes, ¿ah? Ya. En medio, centrado, justificado, Ajá. alineado. Izquierda y derecha, La ¿no? izquierda y la derecha, sí. Perfecto. Muy bien. Ya luego también puedes poner en título 1 y luego seleccionar los demás títulos. Y hacer Esos se llaman estilos, ¿no? Son estilos estilos, lo puedes poner en modificar y predefinidos. acá, lo pones acá y ya se seleccionan los demás títulos. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Has estado atenta o es que ya conoces Word? Y no, ya sabía. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Ok. Sí, María, te escucho. No, profe, ahí está bien, prácticamente todo lo que dijeron las compañeras ya está ya. ¿Cómo es posible? No te han dejado participar a ti, ¿no? No, pero está bien, todo está claro, creo, ¿no? Es un tema Ujú. completamente sencillo. Sí, fácil. justo. Ok, listo, jóvenes, excelente. Seguimos. Mismo Ya, me iba a ¿cuál es opinar, el logro de esta me sesión? ganaron. Bueno, que ustedes al finalizar, pues, puedan aplicar los formatos de párrafo dentro del entorno de Microsoft Word, ¿no? Ese creo yo es el propósito, la finalidad de nuestra sesión del día de hoy. Dentro de lo que viene a ser el temario, entonces tenemos que ver básicamente 6 puntos, ¿no? 6 temas que son sencillos, no son en realidad complicados. Uno tiene que ver, dice, con el formato de fuente, el otro tiene que ver con las alineaciones de párrafo, ¿ya? Toma nota por si te pregunte por ahí en algún foro de participación y te digo, mencione usted cuáles son las alineaciones de párrafo, ya tú ahí lo tienes. Izquierda, centro, derecha, justificado, ¿no? Si te pregunto, mencione usted cuáles son los tipos de sangría que existen dentro de Word, pues son sangría izquierda, sangría derecha, sangría de primera línea y también sangría francesa. Dentro de los tipos de interlineados existen alrededor de 5 tipos de interlineado. Está el simple, el medio, el doble, múltiple, sencillo, simple también se le suele llamar, y está el de 1,5 líneas, ¿ya? Que lo vamos a ver luego. También vamos a ver el tema de listas. Dentro de listas podemos nosotros ver, digamos, viñetas, podemos, digamos, tener una lista de elementos que de repente queremos enumerar y también podemos asignar lo que se llama una numeración, ¿no? Y asignar también un margen, de repente, de alineación dentro de las viñetas, ¿ok? Ya tenemos un comentario. Ah, ok, ya, perfecto. Okay. Bien, y también tenemos la letra capital, ¿no? La letra capital, jóvenes, es en realidad un tipo de letra que nosotros podemos asignar sobre todo al inicio de cada párrafo, ¿no? Es un tipo de letra que nosotros podemos asignar siempre al inicio de cada párrafo y se usa generalmente para hacer énfasis, ¿no? Tienes un párrafo, tienes un texto y lo que queremos hacer es dar énfasis, ¿no? De repente a ese párrafo, es decir, llamar la atención del lector, ¿no? El lector de repente tiene el informe, pero queremos que centre su mirada en ese párrafo. ¿Cómo capto la atención del usuario, de repente de la persona que está leyendo este documento, ya sea en formato digital, ya sea en formato impreso, pues con una letra capital, ¿ok? Bien, entonces este es el temario que vamos a desarrollar el día de hoy. Con respecto al formato de fuente, para cambiar, dice, la fuente del texto o de los números, tenemos que seguir 3 pasos básicos, 3 pasos que son, digamos, sencillos de aplicar, que no es muy complejo, no es muy complicado. El primero es, dice, seleccione el texto. Tenemos que seleccionar el texto que vamos a cambiar. 2, haga clic en la ficha de inicio.
3, en la barra de herramientas, en la opción de formato, elija el tipo de texto que usted quiere en este caso aplicar, ¿no? Por ejemplo, podemos asignar la fuente Arial, Verdana, Calibri, Tiny Roman, Lucid, Calligraphy, hay un tipo de letra que es casi como caligrafía, etcétera, ¿no? Para cambiar el tamaño del texto o inclusive el tamaño de los números, tenemos que hacer lo mismo, si te das cuenta. Todo es con previa selección, ¿no? Todo se hace previa selección del texto que deseamos cambiar, que deseamos modificar. 2, hacemos clic en la ficha de inicio, ¿no? Algunos le llaman cinta, ficha, cinta o chunks en inglés, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Siempre la gran mayoría de usuarios lo conocemos con el nombre de ficha o cinta, ¿no? Hacemos clic entonces en la ficha de inicio o la cinta de inicio y luego nos vamos a ubicar en la barra de herramientas en el grupo de opciones de formato y ahí vamos a encontrar lo que se llama para poder cambiar el tamaño de la fuente. Nosotros podemos ahí manipular el tamaño de fuente digitando el número de la fuente o simplemente eligiendo, porque tú haces clic ahí y sale una lista, ¿no? De los posibles tamaños de fuente que podemos asignar. Para cambiar el color del texto o de un párrafo o incluso de los números, también lo hacemos previa selección del texto, ¿no? Siempre tenemos que seleccionar el texto para lo que quieras hacer. Profesor, quiero cambiar el tamaño de letra. Ok, tienes que seleccionar el texto. Profesor, quiero cambiar el tamaño de la fuente, el tamaño del texto que tengo en pantalla. Tienes que hacer previa selección del texto. Siempre se hace previa selección del texto o párrafo que quieres modificar, que quieres personalizar. Eso, por favor, tenlo siempre presente. 3. Luego sigamos los siguientes procedimientos. Para aplicar el último color utilizado para el texto, hacemos clic en el color de fuente, en la barra de herramientas de formato. Para aplicar un color distinto, hacemos clic en la flecha situada que encontramos en el potecito de color de la fuente y ahí elegimos el color que nosotros queramos cambiar, ¿no? Esto digamos que es la parte teórica, secuencial, que te da las pautas de cómo aplicar esto. No te preocupes que vamos a hacer un pequeño ejercicio para que tú puedas aplicar lo que estamos mencionando. Y aquí mira, a través de esta imagen, te grafica un poco cuáles son las opciones del formato de fuente. Así que, por favor, toma nota. Este grupo que está acá, a la izquierda, ¿no? Donde dice Verdana, viene a ser el tipo de letra. Lo que tenemos debajo de Verdana, que dice N, K, S, vienen a ser los estilos de fuente o también conocido como estilos de letra. Aquí tenemos, por ejemplo, el estilo negrita, cursiva, subrayado. Y al costado de la palabra Verdana, donde vemos un numerito, ¿no? Y también tenemos la letra A en mayúscula, un poquito más grande, y luego la A un poquito más pequeñita. Estas opciones vienen a hacer referencia o hacer mención a lo que sería, pues, el tamaño de la fuente, ¿sí? Todo texto, todo párrafo, podemos nosotros asignarle un tamaño de fuente, en el cual nosotros aquí podemos fijar un valor, es decir, manualmente, en vez de elegir la lista de tamaños predeterminado que aparece ahí, por ejemplo, 12, 14, 16, que generalmente son pares, tú puedes ponerle un tamaño impar. Por decir, yo quiero, profesor, que sea Verdana 15 o Verdana 13. Entonces, si no aparece en la lista, simplemente pones el cursor aquí, dentro del numerito, y lo digitas. Das Enter y se va a asignar. Pero recuerda, siempre previa selección del texto o párrafo. Luego tenemos la opción A, digamos en mayúscula y a minúscula. Este es para cambiar un texto o un párrafo de repente de minúsculas a mayúsculas, de mayúsculas a minúsculas, convertir todo el párrafo a mayúsculas, o simplemente tienes todo un párrafo en mayúsculas que lo han digitado y quieres tú luego pasarlo eso a minúscula. También se puede hacer, sí, siempre previa selección. Luego tenemos el color de fuente, que está aquí, mira. Esto es para asignarle el color de la fuente al texto. Y en la parte inferior tenemos lo que se llaman los efectos de texto. Aquí tenemos estilos llamativos, con sombras, con iluminación y con reflejo. Todo esto de aquí, todas estas opciones que te acabo de mencionar, hacen referencia al grupo de opciones de formato de fuente. Profesor, una pregunta. Este lapicito que veo ahí con color amarillo, ave, ¿esto para qué es? Esto es para resaltar un texto.
Y esto que está aquí, AB, con una rayita, significa tachado, ¿no? De repente queremos tachar un párrafo, estás editando un documento y de repente quieres que la persona a la que vas a enviar, tú le quieres hacer mencionar que esto está de repente como un error, entonces lo tachas, dices, esto no va, y le pones de repente en color rojo. Y esto que tú ves aquí como una X, que está con un numerito hacia abajo, se llama subíndice, y lo que está con una X y el 2 hacia arriba se llama superíndice. Esto se usa mucho, jóvenes, cuando tienen que hacer fórmulas químicas, ¿no? Por ejemplo, H2O. Entonces pones H2O y el 2 lo sombreas y le pones subíndice. Y se va a poner como más chiquito, ¿no? Va a bajar el tamaño de la fuente. Estos son entonces el grupo de opciones de fuente. Luego tenemos las alineaciones de párrafo. Existen 4 tipos de alineaciones de párrafo. Tenemos la alineación a la izquierda, la alineación al centro, la alineación a la derecha. Y también tenemos, en este caso, la opción de justificar. Bien, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que seleccionar siempre el texto, lo sombreamos. B, hacemos clic en la pestaña de inicio o ficha de inicio. Y luego nos vamos al bloque donde dice de alineación. Alineación de párrafo, que hace un momento la compañera que participó nos explicaba, ¿no? Cuáles son los tipos de alineación. Entonces tú sombreas el párrafo y dices, quiero que esté esto a la izquierda, o quiero que esté a la derecha, o quiero que esté al centro, o quiero que esté justificado. De esa manera, pues, estableces los estilos para lo que es la alineación del párrafo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de lo que viene a ser el tema de los formatos de párrafo, jóvenes, también existe lo que se llama la sangría de párrafo. Estas sangrías de párrafo básicamente son 4 tipos de sangría. Tenemos la sangría a la izquierda, la sangría a la derecha, la sangría de primera línea, que es básicamente darle un espacio al inicio de la primera línea del párrafo. Ese espacio se le llama sangría de primera línea. Y la sangría francesa es que el espacio se le asigna a partir del de la segunda línea de ese párrafo en adelante. Es como una especie de tabulación, ¿no? La sangría francesa, pero se aplica, repito, a partir de la segunda línea de ese párrafo en adelante. Eso se llama sangría francesa. Es una tabulación la que le da. Mientras que la sangría de la primera línea solamente se aplica a la primera línea del párrafo, de todo tu párrafo, la primera línea, le da una tabulación. Profesor, una pregunta. ¿Esa tabulación yo lo puedo configurar? Yo puedo decir que tenga de repente, no sé, una sangría de 1.5 centímetros, una sangría de primera línea de 3 centímetros, de 4 centímetros, de 5 centímetros. Sí, también se puede configurar y se puede personalizar el tamaño o la cantidad, digamos, de espacios que se le va a asignar en esa sangría. La unidad de medida que se maneja ahí es, en este caso, por centímetros, ¿sí? Se puede asignar a 1.5 dependiendo también del tipo de documento que uno esté redactando, ¿ok? Otros usuarios, te comento, para lo que es asignar la sangría, lo hacen usando la regla. A veces sombrean el párrafo, simplemente lo seleccionan y con la reglita lo que hacen es lo van alineando, ¿no? A la izquierda, de repente lo mueven un poquito más a la derecha, etcétera, y ahí están aplicando las sangrías. En este caso, el botoncito que está en la parte superior es para la sangría de primera línea. Lo que está, el botoncito de abajo es izquierda, y el botoncito que está intermedio, si tú logras ver la imagen, es para aplicar la sangría francesa. Y el otro botoncito que está acá es la sangría a la derecha. Esto lo puede hacer de esa manera, es decir, manualmente, o lo podemos hacer mediante la ventana de configuración que existe dentro de Word, en el cual nosotros podemos manipular esos valores también que te estoy mencionando de los tipos de sangre. En cuanto a los pasos que debemos de aplicar para aplicar en este caso el tema de la sangría, siempre, como yo te decía, empieza con previa selección del párrafo o el texto. Lo primero que tenemos que hacer es un clic sobre el párrafo o sobre el texto. Profesor, ¿por qué dice texto? Porque puede ser una palabra. Y cuando digo párrafo, recuerda que el párrafo se crea a partir de 2 o más líneas
¿no? De texto. Si yo tengo, por decir, 2 líneas de texto, de 2 líneas en adelante, eso ya es un párrafo. Eso ya es un párrafo, ¿ok? Entonces, siempre, digamos, la aplicación de la configuración que tú quieras hacer siempre es previa selección, ¿no? A veces hay estudiantes que me dicen, profesor, estoy en mi documento, sigo los pasos que usted me ha dicho, ¿no? O sea, elijo el tamaño de fuente, el tipo de fuente, elijo negrita, pero no veo que se aplica en mi documento. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Has seleccionado el párrafo previamente? ¿Has seleccionado el texto previamente? ¿Sí o no? Uy, no lo seleccioné. Por eso es que no se aplica. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tiene que haber una selección previa de lo que tú quieras modificar o quieras personalizar. Siempre partimos de ahí, de ese punto. 2, o paso B. Una vez que ya tú has seleccionado el párrafo o el texto, te vas, mira, a la ficha de inicio y en el grupo de opciones donde dice párrafo, aquí en el extremo derecho, vas a encontrar una especie de botón, ¿no? Una especie de, digamos, de flechita. Se llama ficha del selector. Haces clic en la ficha del selector y va a aparecer una nueva ventana. Dentro de esa ventana, ¿sí? Siguiendo el paso C, ahí vamos a encontrar los tipos de sangría, ¿ya? Si yo te pregunto, ¿cuáles son los tipos de sangría que existen en Word? Son 4. Sangría izquierda, sangría derecha, y también existen 2 tipos de sangría que son considerados como sangrías especiales, que es la sangría de primera línea y la sangría francesa. ¿Hasta ahí estamos claros con las opciones? ¿Sí? ¿Questions? Ninguna, ¿no? Ya, seguimos. Muy bien. Y también existen dentro de lo que se llama, pues, el tema de diseño de párrafos o estilos de párrafo, también está lo que se llama el interlineado. Y el interlineado, jóvenes, es muy importante porque permite distribuir mejor los párrafos de un documento. De repente tú estás redactando todo un informe de 4, 5, 6 páginas, pero no quieres que de repente el texto se vea muy aglomerado. Quieres darle cierta separación entre las líneas de un párrafo. Entonces, ¿cómo hago eso, profesor? Pues lo haces aplicando interlineado de párrafo, ¿ok? Mira, ¿cuáles son los pasos para aplicar un interlineado? Que dicho sea de paso, son 3 los que vamos a encontrar, digamos, de forma más común de aplicar o de utilizar en un documento, pero eso no significa que existan otros tipos de interlineado, ¿ah? Tenemos el interlineado sencillo o simple, el interlineado medio y el interlineado doble. Los pasos son muy similares, ¿no?, a lo que es cambiar un tamaño de fuente de letra o el cambiar un tipo de fuente de letra. ¿Qué hacemos primero? Seleccionamos el párrafo o parte del texto que queremos de repente en este caso modificar. Como vamos a aplicar el interlineado, pues tiene que ser más de un párrafo, ¿no? Y luego nos vamos a la ficha de inicio, ¿sí?, en el paso B, y nos ubicamos en el grupo de opciones de párrafo. Y dentro de ese grupo de opciones de párrafo vamos a encontrar este icono, mira, que es como una especie de flechita arriba y flechita abajo. Hago clic ahí y ahí vas a encontrar justamente los interlineados. Ellos lo ponen como numeración, en este caso, en valores numéricos, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Esto es la distancia del espacio que va a haber entre línea y línea dentro del párrafo. Ese espacio lo asignamos a través del interlineado. Si tú quieres de repente acceder a toda la ventana, te vas a la opción que dice opciones de interlineado y ahí va a aparecer la ventanita. O simplemente vienes y eliges uno de los valores que está aquí ya predefinidos dentro de Word y eso simplemente se va a aplicar sobre tu párrafo. ¿Ya? Eso viene a ser el tema del interlineado. El otro punto que también tenemos que conocer en esta sesión es el tema de las listas, es el tema de las viñetas, ¿sí? Dentro de lo que son las listas, existen 3 tipos de listas. Tenemos las viñetas, tenemos la numeración y también tenemos creación de listas multinivel, ¿sí? Listas multinivel. Veamos. Nos dice que estas son útiles de poder utilizar porque nos facilita la organización de la información dentro de un documento o para incluso resaltar una lista de elementos que nosotros consideremos de mayor importancia. ¿Cuáles son los pasos
a aplicar para poder crear una lista, ya sea de tipo numérica, ya sea de repente una lista con viñetas. ¿Cómo hago esto? Sencillo. Seleccionamos el texto, ¿no? Primer paso, obvio, profesor, hay que seleccionar primero el párrafo o el texto, si no, no vamos a poder aplicar esto. 2, nos vamos a la ficha de inicio, segundo paso, y elegimos el tipo de viñeta, ¿no? O el tipo de numeración que queramos nosotros aplicar. Aquí, por ejemplo, nos dicen que a nivel de listas hay 3, ¿no? Viñetas, listas y lista multinivel. Como tú puedes observar aquí en la imagen, la letra A, la opción A, viñetas, son todas estas. Profesor, ¿qué es una viñeta? Una viñeta es una especie de símbolo o de icono que asignamos a una lista de elementos. De repente quieres que tu viñeta sea una carita feliz, o sea una manito arriba, o sea de repente un lápiz, o sea un check, o sea de repente, no sé, un círculo, un recuadro, una hoja de trébol. Digamos que tú puedes asignar el tipo de viñeta que tú consideres, ¿ok? Mientras que la numeración, en la opción B, que habla de listas numéricas, tenemos la numeración, en este caso en romanos, ¿sí? Y también en arábigo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 arábigos. Y también podemos, digamos, crear una lista con letras, ¿no? A, B, C, D, E. Ya dependerá de ti como usuario, qué tipo, en este caso, de lista quieres crear para tu documento o quieres asignar. De repente me dices, profesor, estoy creando una lista de vitaminas. Ajá. O estoy creando una lista de recetas. O quiero hacer una lista sobre las especialidades que atienden actualmente en la clínica donde estoy trabajando, donde estoy haciendo mis prácticas. O quiero crear una lista sobre una serie de actividades que vamos a desarrollar para un proyecto. Perfecto. Tú puedes crear los tipos de listas, ya sea en viñetas o numeración, dependiendo del caso y también dependiendo del tipo de información que estés tú elaborando o redactando. Luego tenemos, jóvenes, la lista multinivel. Esta es bien interesante, te comento, porque te permite crear segmentos. Yo estoy trabajando con una lista, por decir, numérica, ¿no? Digo, quiero, profesor, crear, por decir, una lista donde diga 1, ¿no? Punto, un título, pero luego quiero crear subtítulos y quiero que aparezca 1.1, subtítulo tal, 1.2, subtítulo tal, 1.3, subtítulo tal. Entonces, lo que estás haciendo es crear una lista de numeración multinivel, porque de repente tú dices, ¿no? Este tema, profesor, tiene un subtema, ¿ya? Pero ese subtema se subdivide en 3 subtemas más. Entonces tendrías 1, punto, luego 1.1 y luego 1.1 y así sucesivamente. Eso se llama lista multinivel, ¿ok? De repente tienes ahí, ¿no? El 1. Subtema, 1.1 subtema, 1.2 subtema, 1.3, pero el 1.3 tiene otro subtema, entonces sería 1.3.1 y vas creando, ¿no? Y así sucesivamente iría la numeración, pero lo tenemos que configurar. ¿Estamos? Se tiene que configurar. ¿Cómo? Siguiendo los pasos que te estoy mencionando. Y luego tenemos, jóvenes, la letra capital, que es la que yo te decía que se emplea mucho, sobre todo en documentos, cuando queremos llamar la atención, queremos hacer énfasis en un párrafo y sobre todo captar la atención del usuario, ¿no? Entonces, una forma de captar la atención del usuario es mediante la letra capital. No sé si ustedes han visto, cuando han tenido la oportunidad de repente de leer algún diario, algún periódico, y se dan cuenta que generalmente la mayoría de periódicos utilizan el tema de la letra capital, ¿no? Siempre en un, digamos, en una página, en una portada, de repente está el título de la noticia, vas a la página 1, a la página 2, y vas a encontrar en algún momento dentro del diario, en cada página, por lo menos una letra capital. Entonces, para hacer énfasis, para que el lector, ¿no?, fije su mirada en ese párrafo, porque hay algo importante que quieren transmitir. Entonces, utilizan la letra capital. Bien, la letra capital nos dice que un párrafo, a ver, tenemos un comentario que dice Miranda. Fue por vino y ya no vino. Y ya no vino más.
Ah, ok. Miranda Jefferson. Ah, Jefferson. Muy bien, Jefferson. Perfecto. Ok, entonces, sí, pues es para hacer sobre todo énfasis. Entonces nos dice que la letra capital se asigna en un párrafo, ¿no? Dice, un párrafo puede iniciar con una letra o quizás una palabra que sea un poquito más grande de lo que normalmente se puede estar utilizando en ese párrafo. Y de alguna manera queremos darle esa característica de énfasis. A esto en Word le llamamos letra capital. Pasos para poder aplicar esto. Tenemos que primero seleccionar el primer carácter del párrafo, lo seleccionamos, lo sombreamos. 2, nos vamos a la ficha, en este caso insertar, y ahí mira, en la opción de la ficha insertar, vamos a encontrar un grupo de texto y ahí vamos a elegir justamente la opción de letra capital. Aparece ahí con la letra A y una especie de párrafo, se explica ahí, y ahí te dice, ¿no? Mira, tienes dos opciones. ¿Quieres crear la letra capital en el texto, es decir, la letra seguido del párrafo, o quieres que la letra capital aparezca, pero a la altura del margen, donde exista pues una tabulación en el párrafo, que también se puede hacer? Esa es otra forma. O puedes configurar tus opciones de párrafo yendo directamente a esa opción. Entonces, como te comentaba, pues las opciones de la letra capital lo vamos a encontrar siempre en la ficha de insertar. Vamos a la ficha insertar, nos ubicamos en el grupo de texto, se llama así grupos de texto, y ahí vamos a encontrar esta opción. Hacemos clic ahí y me dice Word. Tienes dos posibilidades de crear tu letra capital, en texto o en margen. En texto significa que la letra capital se va a acoplar sobre el párrafo que tienes. Y en margen, lo que va a hacer es darle una tabulación a todo el párrafo y la letra capital se va a posicionar en el lado izquierdo, pero haciendo ese espacio, esa tabulación. Eso se refiere letra capital en margen. Lo vamos a ver ahora en el ejercicio de laboratorio. En la práctica. Obviamente, mi estimada. Y como nos dice aquí en la presentación, actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. Muy bien, ya sabes, Windows R, ¿para qué sirve Windows R? Acá está. Para abrir la ventana de ejecutar. Muy bien. ¿Cuál es la ruta corta? La ruta corta para abrir Word, el ejecutable de Word. WinWord. WinWord. Ya, toma nota. Ahí te lo paso. El ejecutable de Word, para que tú lo hagas de forma rápida, WinWord. Profesor, ¿cómo abrió la ventana de ejecutar? ¿Cómo lo hizo? Ya, pulsando dos teclas. La tecla Windows, ¿no? La tecla Windows, más la tecla R. ¿Ya? Listo. La tecla Windows más la tecla R. Profesor, disculpe, y abriendo eso, la tecla Windows más la letra R, entonces se va a poner esta ventanita y ahí ponemos WinWord. ¿Y a dónde nos va a dirigir? A Word. A Word, ok. También se puede hacer con PowerPoint o... Lo ¿también? mismo, con cualquier programa que tú desees, mientras sepas el nombre del ejecutable, lo va a abrir. Ya. Así. Listo, ya está. Y ahí está. Pero mejor acá de frente. Claro, es más rápido, ¿no? No estamos buscando en el escritorio. ¿Dónde está el icono? Todo peruano le gusta lo fácil. El usuario es así. Al usuario hay que darle las cosas sencillas. Muy bien, y ya estamos aquí. Estamos en Word. ¿Todos ustedes tienen Word? ¿Están dentro de su PC? Ya, los que tienen su PC me pueden seguir los pasos. Y los que no, pues luego ven la videograbación y hacen el ejercicio que voy a hacer en este momento. Ya. A ver, jóvenes. Entonces, tenemos que redactar un párrafo, ¿sí? Vamos a redactar un párrafo. Lo puedes hacer redactando de repente, ¿no? Digamos, tipeando el texto, ¿sí? O puedes hacer mediante el uso de la opción de dictado, ¿no? Dictar. Voy a ver si uso la opción de dictar para hacerlo esto mucho más rápido. Profesor, también hay uno que donde te da texto, creo que pones igual, RAD. Sí, pero yo quiero crear mi propio texto, por eso. Profesor, ¿me puede hacer recordar?
¿Qué? es la ¿Cómo es? palabra Porque me olvidé rand. el último, rand. es igual. Rand, y tú pones un Ah, valor ya, la numérico. combinación. 5. Por decir 10. 10,4, ¿no? Ya, ¿qué significa 10,4? Que te ha creado básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos. El primer valor hace referencia a los párrafos. Y el 4 es la cantidad de líneas que debería de tener este párrafo. ¿Estamos? Sí, profe, muchas Ahí gracias. está, mira, ahí está. Tomen nota. Buena pregunta. Ahí está. ¿Lo ven? Ya. ¿Esto es para qué? profe. ¿Para qué es esto, profesora? Esto es para autogenerar párrafos de forma automática. Igual, rand, paréntesis, 10 es la cantidad de párrafos y 4 la cantidad de líneas que quieres que tenga un párrafo. ¿Listo? También puede ser, profesor, de que solamente puedes hacer 10, 5, ¿no? Dependiendo cómo quieras hacer el Claro, trabajo. dependiendo de la cantidad de párrafos, bueno, que quieras de repente. Muchas gracias, profe. Ya, muy bien. Listo. Ahora sí, empiezo el ejercicio. Evidencia de evolución. Nueva línea. Diversidad de las especies. Nueva línea. Actualmente, coma, el problema del origen de la vida escapa a las posibilidades científicas en el campo experimental. Punto y coma. Es decir, coma, desde el punto de vista científico, coma, si bien pueden postularse una serie de ideas y suposiciones, coma, no es posible una verificación o enfoque netamente experimental. Punto. Hoy se afirma que las formas vivas primitivas fueron diferentes de las actuales, coma, ya que estaban condicionadas por los factores ambientales existentes en la tierra primitiva, coma, también diferente de las actuales. Punto. Se sostiene también, coma, que las formas vivas actuales son el resultado de un largo proceso evolutivo y que no solo ha evolucionado la Tierra, coma, sino que también lo han hecho las formas vivientes. Punto. Así la evolución es más bien una teoría que explica o trata de explicar la diversidad del mundo viviente actual. Coma. Y no, coma, como habitualmente se cree. Coma. Una teoría que explica el origen de la vida, punto seguido, punto. En suma, coma, la teoría de la evolución establece que las variedades de especies animales y vegetales existentes desciende de organismos más simples que han experimentado modificaciones sucesivas a lo largo de miles de años, coma,
La evolución, coma, por tanto, coma, significa cambio. Punto. Punto. La evolución de las especies se concibe como un cambio gradual, coma, lento, coma, que no puede ser observado en un periodo corto de tiempo. Punto. Nueva línea. Se afirma que desde la aparición de las primeras formas vivas hasta nuestros días han transcurrido unos 3.000 millones de años. Punto. Nueva línea. Evidencia de evolución. Evolución. Nueva línea. A lo largo de más de un siglo, coma, los biólogos han aportado una serie de pruebas con el fin de probar su teoría. Punto. Nueva línea. Actualmente, la mayoría de los científicos acepta el proceso evolutivo como una explicación satisfactoria para un gran número de hechos. Punto y coma. Entre ellos, coma, la diversidad de las especies. Punto. Además, esta teoría les ha permitido realizar ciertas predicciones que, coma, al verse confirmadas, coma, evidentemente la han reforzado. Punto. Nueva línea. Las principales evidencias de la evolución son, dos puntos. Nueva línea. Los fósiles. Punto. Nueva línea. La prueba de la anatomía comparada. Punto. Nueva línea. La prueba de los órganos vestigiales. Punto. Nueva línea. Prueba de la bioquímica. Punto. Nueva línea. La prueba de la domesticación. Punto. Nueva línea. Fósiles. Punto. Una de las evidencias aportadas por los evolucionistas es el registro de fósiles, coma, que son estructuras o impresiones de organismos primitivos que se han conservado en las rocas a través del tiempo. Punto. Es conocido el hecho de que los organismos muertos se descomponen y prácticamente desaparecen en un tiempo muy breve. Punto y coma. Por tanto, coma, hay que aceptar que su conservación a través de miles de años constituye un hecho extraordinario. Punto. Nueva línea. Una de las formas de fosilización ocurre bajo las aguas. Punto y coma. Si un organismo muere cerca del lecho de un río, coma,
puede quedar enterrado bajo el sedimento que el río va depositando. Punto. De esta forma, el organismo quedará a cierta profundidad, coma, lo que impedirá el ataque por parte de otros organismos. Punto. Al mismo tiempo, coma, los minerales del agua se filtran hacia el interior del cuerpo del organismo, coma, hacia sus huesos, coma, preservándolos. Punto. En otras ocasiones, coma, las erupciones volcánicas pueden sepultar animales y plantas bajo cenizas y polvo. Punto. De esta forma, coma, estos restos estarán protegidos del aire y se preservarán. Punto. Paulatinamente, las capas que contienen fósiles se cubren con otros materiales. Punto y coma. Estos sedimentos presionan sobre los restos fósiles, coma, endureciéndolos y convirtiéndolos en roca. Punto. El estudio de la historia de la vida a través de los restos fósiles han dado origen a una rama de la geología denominada paleontología. Punto. Al orden de estratificación de los fósiles en el tiempo se les denomina registro fósil. Punto. Si se dispusiera de especies fósiles de cada población que han habitado la Tierra en distintas épocas, coma, se estaría en una situación ideal. Punto y coma. El orden o secuencia con que han ocurrido los cambios en cada población podría ser descrito con precisión, coma, como la historia de una familia. Punto. Nueva línea. Nueva línea. Anatomía comparada. Punto. La anatomía comparada de grupo de animales y de vegetales muestra que los órganos se disponen de modo similar. Punto y coma. Uno de los ejemplos más demostrativos es la comparación del esqueleto de los vertebrados, punto. Los órganos cuya comparación permite establecer relaciones evolutivas entre los seres son llamados órganos homólogos, punto. Entendemos por órganos homólogos aquello que tienen igual estructura y el mismo origen, coma, aunque extremadamente parezcan muy distintos por encontrarse adaptados a funciones muy diferentes, punto. En este sentido, son órganos homólogos, coma. Por ejemplo, coma, el ala del murciélago, coma, la aleta de la ballena, coma, la pata de un gato, coma, el brazo del hombre, punto. Nueva línea. Órganos vestigiales, punto. Especial interés, coma, dentro de los órganos homólogos,
coma, presentan los órganos vestigiales. Punto. Son órganos o porciones de órganos que han perdido su función y han degenerado o se han reducido. Punto. Por carecer de función, coma, las mutaciones se hayan podido producir, coma, y se reducen su tamaño o su actividad funcional, coma, no afectan a esta actividad vital del organismo y no influyen sobre la supervivencia, coma, por lo que dichas mutaciones se conservan y aún se van acumulando, coma, reduciendo el órgano de tamaño progresivamente hasta que puedan llegar a desaparecer. Punto. Son ejemplos de órganos vestigiales en el hombre, punto y coma, el apéndice vermiforme, coma, los músculos auriculares, coma, el coxis y la muela del juicio. Punto. Nueva línea. Embriología. Punto. La importancia de las pruebas embriológicas en la evolución fue tenida en cuenta por Ernst Haeckel en 1866, coma, quien elaboró una teoría según el cual el embrión, coma, al crecer, coma, repite la historia evolutiva de sus antepasados. Punto. Esta teoría fue llamada teoría de la recapitulación porque, coma, en síntesis, puede enunciarse diciendo que la ontogenia es la recapitulación de la filogenia. Punto. Nueva línea. En ese sentido literal, coma, esta teoría no puede aceptarse actualmente, coma, puesto que un embrión no pasa, coma, en su desarrollo, coma, por tener el aspecto de todos los seres adultos que fueron sus antepasados. Punto. Sin embargo, utilizando el concepto de recapitulación con la adecuada flexibilidad, coma, la teoría sigue siendo válida, coma, puesto que los embriones de los animales superiores pasan por fases idénticas a las de los embriones de los animales inferiores. Punto. Basta, coma, para comprobarlo, la comparación de las distintas etapas por la que pasan los embriones de los animales aparentemente muy distintos, coma, como puede ser un pez, coma, un ave, coma, un mamífero, cualquiera, y el hombre. Bien, entonces, hemos tratado de redactar nuestro párrafo. Obviamente que Word de alguna manera nos ayuda en el proceso de redacción, digamos, de redacción. ¿No? Y de alguna manera, pues, en ese sentido nos ayuda. Bien, acá es coma. Ya nosotros aquí podemos corregir nuestro texto. ¿No? Incluso aquí tiene la opción de corrección, ¿no? Y ahí está. Ponemos coma.
Y aquí sí, él no trató de, digamos, porque está en inglés, obviamente. Y aquí sí lo podemos corregir. Decimos else. Se escribe así, con H. Wakel. Wakel. Ahí está. En algunos casos, mira, aparece en azul y ahí nos da una especie de corrección, ¿no? Nos dice, mira, acá he encontrado un error y te lo voy a autocorregir. Ya está. Ya tenemos nuestro texto, ¿no? Que más allá de generarlo de repente aleatoriamente, quiero que también transmitirles no solamente lo que es informática, sino un poquito también de información, que creo yo es importante también que manejen. Ya está. Siempre seleccionamos el párrafo y hacemos las correcciones. Muy bien, ya tenemos nuestro párrafo, ¿no? Nuestro texto. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el párrafo, ¿no? El texto, la primera línea. Podemos hacerlo por combinación de teclas. Mira, control T es al centro, control T. Control N es negrita, que es lo mismo que yo venga, mira, y haga clic aquí, en las opciones. ¿Te das cuenta? Observas, mira, cada opción tiene una combinación de teclas. ¿Lo ves? Centrar, control T. Izquierda, control Q. Derecha, control D. Justificar, control J. ¿Estamos? Quiero cambiar el tipo de letra, profesor. Arial. Te vas aquí, la fuente, y elegimos Arial. Podemos cambiar el tamaño. De repente quiero cambiarlo a mayúscula. ¿Cómo lo cambio a mayúscula? Te ubicas acá, ficha inicio, observa. Aquí está la letra A y acá dice mayúscula. Y haces clic ahí. Y todo el párrafo se ha cambiado a mayúscula. Profesor, quiero disminuir la fuente. También lo puedes ir bajando acá progresivamente. De repente un Arial 14, está bien un Arial 14. Y de repente tú quieres cambiarle el tamaño de fuente. Quiero que esto tenga una fuente azul. Pero es un azul más intenso, profesor. ¿Dónde me voy? Acá, mira, donde dice más colores. Dentro de la ficha inicio, donde dice, en este caso, colores, te vas aquí y le pones el color, más colores, y eliges el color azul. Y ahí está. Diversidad de las especies, igual, negrita. De repente, esta palabra quiero que aparezca en mayúscula. Le digo poner en mayúscula cada palabra. Y ahí está. Todo este párrafo lo selecciono y lo justifico. Ahí está. Justificar. Profesor, quiero crear letra capital. Mira, la letra A. Te vas a la opción de insertar y aquí está lo que yo te decía. En la opción de texto, mira, aquí está. Letra capital. Puedes hacerlo de esta manera o le dices más opciones de letra capital y aquí elegimos la opción y damos una distancia, que en este caso puede ser 0.3 o 0.4, que es el espacio que podemos asignar. Sí, ¿te escucho? Profesor, también se puede poner donde dice, en la primera línea, donde dice las posibilidades científicas, entonces, como la A, en la parte, en la izquierda, se puede poner una imagen también, ¿verdad? Así como la A, también se puede poner una imagen. Ah, claro, podemos poner una imagen, sí, al inicio. Yo en este caso opto por la letra capital, ¿no? Pero sí, puedes también acompañar. Pero sí, lo vamos a ver, no te preocupes. Ya, entonces, repito, con respecto a letra capital, una vez que lo has creado, también está el tema de la separación. Si tú ves que está muy separado, ¿qué haces? Te explica acá, selecciona, y tú te vas acá a letra capital, y aquí donde dice en margen, tú reduces el tamaño, es en centímetros. De repente a 2 centímetros está bien, ahí está, mira, 2 centímetros. De repente tú me dices, profesor, pero yo quiero que mi letra capital abarque 4 líneas, no 3. ¿Dónde cambio eso?
te vas a la ficha insertar, letra capital, opciones de letra capital, y acá, mira, dice líneas que ocupan. Yo le puedo decir 4 o le puedo decir 5 líneas. Si le digo 5 líneas, ahí está abarcando, mira, 1, 2, 3, 4, 5. No, profesor, 5 es mucho, 4. Ok, entonces vas aquí y lo reduces y le dices que lo quieres que abarque 4 líneas. Y ya está. De esa manera acabo de crear mi letra capital. El tamaño de fuente, vamos a manejarlo con 12 puntos. Ahí está. Esto de aquí también quiero que tenga 12 puntos. De esa manera y aumentas ¿no? El párrafo. El otro tema era el interlineado. Tú seleccionas, mira, los dos párrafos. En este caso no es necesario que me vaya hasta arriba. Ya estoy seleccionando parte de los dos párrafos. Y te vas acá, mira, la opción de párrafo. Y aquí está lo que yo te comentaba, mira, el interlineado. Acá yo le voy a decir 1.5 líneas. En espaciado anterior y posterior le digo, en este caso, la separación, ¿no? En este caso le digo, sí, hay un interlineado en ambos, ¿no? Que se dé a 0 puntos. Y ahí está. Le puedo dar ese tipo de interlineado, 1.5. El resto de la negrita, si tú has definido que es un Arial, mira, perdón, un calibre tamaño 12, por eso tengo que aplicar esta negrita para varios. Yo te dije en la clase anterior, recuerda que acá hay una opción que se llama copiar formato. Yo puedo copiar el formato y voy aplicando al resto de esa manera. Y aquí también le puedo decir que lo ponga tipo oración o que se ponga, en este caso, en mayúscula, la primera. Aquí puedo dar un enter, una separación. Y el párrafo que digamos he configurado anterior con el interlineado, mira, con el interlineado 1.5 líneas, pues simplemente lo copias y lo aplicas y ahí está. Se puede aplicar al resto de párrafos. Quiero crear nuevamente mi letra capital, igual te vas a la ficha insertar, vamos acá a la opción de letra capital, puedes decirle en texto, opciones de letra capital, en texto que ocupe 3 líneas a 0.2. Y ahí tengo mi letra capital. El tema de la fuente, de la misma manera, tú le puedes poner ahí un tamaño. En este caso, de repente 12, para que se aplique. Calibre 12. Y esto, jóvenes, que está aquí, ya con esto vamos concluyendo, la lista, mira, esta lista también igual, seleccionas, pones 12, te vas a la opción acá, dice viñetas, y podemos asignarle la viñeta que nosotros queremos. De repente es esta viñeta, una manita. O de repente quieres darle color, ¿no? A la manito, porque eso también se puede hacer. Te vas acá donde dice definir nueva viñeta, y aquí donde dice símbolo, tú puedes elegir de repente otro tipo de viñeta que tú quieras utilizar, ¿no? Ya sea una imagen, ¿no? De repente, o algún tipo de, ¿no? En particular, lo puedes hacer. Y de esa manera, pues, vas configurando. También le puedes dar de repente un color. Eso ya depende, ¿no? Aquí en fuente color, mira, para que aparezca la manito en color. Si lo quieres en negrita, pues también haces clic nada más y le pones negrita y la viñeta aparece con negrita. ¿Correcto? La configuración del párrafo que he hecho anteriormente, lo seleccionas, acá hay una brocha, la opción brocha que dice copiar formato, lo copias y simplemente lo aplicas sobre el resto del texto que hemos redactado. Y automáticamente pues tendría las mismas características. ¿Quieres justificar? Ya sabes, seleccionas todo el párrafo, ¿sí? Todo lo que has redactado y le das justificar. Y de esa manera pues ya tienes tus párrafos justificados. Colocas en negrita, ¿no? Y le puedes incluso dar una numeración. De repente tú le quieres dar una numeración. Acá yo doy un enter, una separación, profesor, ya está. Y quiero que esté en negro. Quiero que mi párrafo esté alineado a la izquierda. Te vas acá, ubicas el cursor o seleccionas el párrafo, la opción del párrafo, y aquí, donde dice alineación a la izquierda, yo puedo decir 0 centímetros de la sangría, ¿no? No sangría a la izquierda. Y el interlineado que sea de repente 1,5 líneas a 0 puntos, ¿no? El espacio anterior y posterior. Aceptas y listo. Ya tengo configurado mi párrafo. Como ya tengo configurado mi párrafo, mira, no hace falta que nuevamente vuelva a crear la lista. Simplemente con la brochita, le digo copiar formato y
yo aquí podría ir completando, ¿no? En este caso, el estilo que de repente quiero crear. Por ejemplo, este párrafo de acá, yo quiero que también tenga la alineación este otro párrafo. Copio el formato y aplico. Profesor, pero este no tiene numeración. ¿Qué haces? Te ubicas acá con la tecla borrar y decimos que no, que eso no tiene, digamos, numeración, solamente el segundo párrafo. ¿Puedes separarlo? Sí, puedes separarlo también. Igualito, profesor, la primera es mayúscula. Pones ahí, poner en mayúscula. Copias el formato y aplicas. Y le pones negrita también. ¿Ya? Puedes hacerlo con control N, por combinación de tecla, si deseas. Y ya está. Y borras la numeración. Y de esa manera, pues se aplica, digamos, el formato a los párrafos que tú deseas. ¿Ya? Acá hay una opción que se llama P invertir. La P invertir, mira, es para ver los saltos de párrafo. Yo lo utilizo también mucho porque nos ayuda bastante en ese aspecto. Copio el formato y termino. Y ahí está. Aquí debe terminar el párrafo con un punto. De esa manera. Ya el resto es mera configuración, ¿no? De repente de los estilos que nosotros le queramos asignar a nuestro párrafo. ¿Ya? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, la tarea para esta sesión básicamente es presentar, ¿no? El formato como te estoy aquí indicando, con la información que he puesto. Ustedes también igual lo configuran y ese vendría a ser su actividad. ¿Ok? Disculpe una consulta. Lo que pasa es que yo no puedo instalar el micrófono, la que dicta. Ya. Disculpe que interrumpa, profesor, yo tuve el mismo problema, pero yo lo solucioné, para algunas versiones de Word está el Windows más H nada más y sale dictado automáticamente. En vez ya no, algunos no salen. Ajá, ¿con Windows combinación más de tecla? H. Sí, combinación de tecla Windows más H, porque a mí tampoco me sale la opción de dictado al costado. Ya. Para algunas versiones. Más H, ahí lo estoy poniendo en el chat, para activar micrófono, para activar voz en Word. Ya, perfecto. Ahí está en el chat. Ok, gracias, Jefferson. Ya, bien, jóvenes. Entonces, sí, pues si tienes la opción habilitada, pues en buena hora, ¿no? Porque en cierta manera ayuda bastante para no estar de repente digitando, ¿no? Ya, muy bien. Ahí está, el párrafo que estamos ahí configurando, ¿no? Esto básicamente es ver el tema, ¿no? De lo que yo les decía, los estilos, y de esta manera lo pueden ustedes ir configurando. Acá, por ejemplo, uno ha detectado como numérico. Yo no quiero que sea numérico, quiero que sea texto. Entonces, cuando ustedes más utilizan la opción de dictar, esta que yo te comento, jóvenes, el Word va a perfeccionar tu voz, va a reconocer, digamos, tu voz, porque de alguna manera, pues, esta tecnología también hace eso, ¿no? Hace el reconocimiento de voz. En algunos casos, por ejemplo, en mi texto, como tú puedes notar, en algunos casos la coma no lo ha reconocido, entonces he tenido que yo corregirlo. Pero gran parte del texto, como tienes en pantalla, así es como debe de quedar. Y ahí está, jóvenes, ahí hemos aplicado, ¿no? El día de hoy, el tema de las viñetas, el tema de las listas y también el tema de la letra capital y el interlineal. Si tú quieres ver los saltos de párrafo, activa esta opción, mira, mostrar todo. Con mostrar todo aparece una P y eso me indica que esto es una nueva línea, esto me indica que aquí termina el párrafo y de esa manera tú te puedes guiar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Profesor, ¿cómo guardo el documento? Ya, fácil. Menú archivo, guardar como. Nos vamos a la opción de examinar. Aparece la ventanita, ¿sí? Y vamos a darle una ruta, ¿ya? Por decir, yo quiero guardarlo en el escritorio. Dice la evidencia de la evolución. Ya es. Guardar. Le digo simplemente guardar. Si lo quieres guardar como PDF,
también puedes pulsar la tecla F12 para guardar como, se activa la ventana, eliges el formato, en este caso PDF, y listo. Ya el documento se está generando, digamos, generando como PDF. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, como la semana pasada vamos a ver la clase y hacer lo que nos está dejando, ¿verdad? Sí, 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 sí. YouTube, Solo que lo puedan ver. esta tarea, ¿verdad, profesor? Sí, Porque solamente lo que está ahí en pantalla, ¿no? Es el texto. Ahí lo estoy poniendo en el video para que tú cuando veas el video le pones una captura y tipeas, o en todo caso lo dicta, para que veas la información. Ahí está. Otro bloque. Ya. Y este de aquí es otro bloque. Ya ustedes hacen captura de pantalla y luego lo tipean. Y lo que quiero es que quede exactamente igual, ¿no? Que quede lo más idéntico posible a lo que yo estoy trabajando, ¿no? Negrita, donde he puesto negrita, van mirando, van chequeando, y que te quede así, que te quede igual. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, nuestra actividad, ¿no? Asincrónica, nuestra tareita es lo siguiente. Dice, desarrollar el ejemplo del documento realizado en clase, ver la videograbación. Al término de esta, enviar el archivo en formato PDF al correo, ahí está mi correo, novar.castaneda@carrion.edu.p, y en asunto ponen tarea semana 2, el nombre, en este caso, de su sección, con sus apellidos y nombre. En el asunto ponen igual en ese formato, .pdf. Recuerden que la fecha de entrega es hasta el domingo, hasta las 23:59 horas. Resumen. Conociendo esta herramienta de Microsoft Word nos va a permitir dar formatos a los documentos pues de una manera sencilla, ¿no? Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos visto? A ver, intervengan. Hemos aprendido cómo poner los párrafos, ¿no? En izquierda, en derecha, en Alineaciones de párrafo, letra capital, interlineado. interlineado Sí, también. justificar. ¿Les pareció difícil, complicado o práctico? No, profe. Práctico, profesor, porque creo que la base también que Así tenemos. es. Muy bien. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido del interlineado, negrita? Para poder hacer un buen trabajo en la tesina o tesis que podemos, o en los trabajos también que nos deja cada docente. Ok, perfecto, mi estimada señorita Medali Pomaluz. Ok, muy amable. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Ninguna, profesor, solamente la tarea y con eso cumpliríamos. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias entonces por su atención. Conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos. Que tengan un buen inicio de semana. Cuídense. Chau, chau. Ya, chao, profe, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima.